Oculta en documentos de unos 500 años de antigüedad, figura una de las grandes incógnitas científicas. ¿Pudo haber volado el hombre hace siglos? Las pistas se hallan en la obra de uno de los artistas más grandiosos de todos los tiempos, Leonardo da Vinci. Nos legó miles de gráficos científicos y de ingeniería que plasmaban esquemas de máquinas extraordinarias, helicópteros, tanques, submarinos, gigantescos artilugios bélicos. Hoy vamos a construir un ingenio bélico que Leonardo le ofreció al duque de Milán. Tenía la intención de construirlo, pero no llegó a hacerse. Es una ballesta de 24 metros que dispara balas de cañón. También construiremos el sueño más codiciado por Leonardo, una máquina voladora. La construiremos utilizando materiales tradicionales para comprender la mente que proyectó tales ingenios. ¿Sería Leonardo un ingeniero inspirado o un mero soñador prolífico que ideó máquinas de fábula? Lleva los detalles hasta el límite para ver qué podía lograr. El resultado puede ser tanto una sonrisa enigmática como el arma más temible de su época. Deseaba rehacer la naturaleza, hacer algo siguiendo su propio criterio, lo cual era ser casi un dios. Pero pese a su gran fascinación por el vuelo, ninguna de las máquinas voladoras de Leonardo llegó a construirse. Uno de los problemas es que a lo largo de los años, el trabajo de Leonardo acabó extraviado, deteriorado y posiblemente destruido a propósito. Necesitaremos expertos que puedan localizar y descifrar la caótica serie de documentos que aún se conservan. Nuestros equipos de construcción tendrán 3 meses para concluir ambos proyectos. Si funcionan, nos preguntaremos por qué no llegaron a construirse mientras él vivió. ¿Serían las ideas de Leonardo demasiado peligrosas para su época? Construyendo estas máquinas esperamos hallar las respuestas. Los inventos de Da Vinci, episodio 1. En 1485, Leonardo quiso impresionar al duque de Milán. Necesitaba algo colosal. La ballesta gigante mide 24 metros de ancho, 15 de largo y se necesitan 10 toneladas de fuerza para armarla. Su esquema deberá traducirse a planos que los artesanos del siglo XXI puedan comprender. Esa es la tarea de Ivan Williams, un proyectista que lleva 20 años fabricando armas antiguas. Pero la complejidad de esta máquina le está dando el mayor quebradero de cabeza de su vida. No me convencen mucho los esquemas que tengo aquí. Quizás por eso jamás se construyó, porque los artesanos de Leonardo le dirían: mira, Leo, sé que te ilusiona mucho esto y que el duque te pagará bien, pero en serio, si construyes esto quedarás fatal, porque no va a funcionar. Pero los constructores tienen que hacerla funcionar, y podría resultar peligroso. La potencia de la ballesta será tremenda. Tensamos el arco de un artefacto de unas 6 toneladas. Y si falla alguna pieza, saldrán disparados trozos de madera y metal por todas partes. Así que lo principal es que nadie resulte herido. Y el segundo objetivo es que lance una piedra grande a gran distancia. Por ahora la carpintería está parada. El equipo no puede empezar hasta que se resuelvan los detalles de los planos. Han tenido que recurrir a un experto de Florencia, famoso por su obra sobre los artistas ingenieros del Renacimiento. Se llama Paolo Galuzzi. Director del Museo de Ciencia de Florencia, Paolo es una autoridad mundial en los ingenios de Leonardo. Conoce los problemas que tendrá el equipo. Aquí tenemos la fantástica obra de Leonardo. Tienes que buscar pistas y hacerte una idea del proyecto que Leonardo tenía en mente. Es un visionario. Él jamás opta por el uso de soluciones comunes. Le gusta hacer mejoras y a veces ese es el punto débil de sus ideas. Siempre quiere aplicar mejoras a una costa, a veces, de arriesgarse a entrar en el terreno de lo imposible.
¿Habrá entrado Leonardo en el terreno de lo imposible con su ballesta gigante o es que Ivan es demasiado cauto? Paolo se reúne con el equipo en Wiltshire para intentar resolver sus dificultades. Dave Hepworth, jefe del equipo, preside la reunión, pero Ivan tiene otros planes. Bien, adelante. Puede parecer muy negativo lo que voy a decir, pero tras sopesar los problemas que van a surgir, pues he visto que son muchos. El mecanismo de disparo, en mi opinión, en esta máquina no funcionará. La presión sobre esa tuerca la hará saltar y todo se hará pedazos. Y no hay necesidad, porque en esta época había mecanismos de disparo diseñados para esta arma en concreto. Bueno, como guardián de los documentos de Leonardo, que es el papel que me ha tocado, debo decir que no soy partidario de prescindir de este mecanismo de disparo. Como Leonardo dice en una carta al duque de Milán ofreciéndole sus servicios, haré máquinas fuera de todo lo tradicional. Es algo típico de Leonardo, siempre realiza innovaciones. Cierto. Pero en la época había mecanismos que él conocería y los armeros le habrían dicho, vamos a usar el empleado por los romanos. Es más sencillo. Sujeta la cuerda por completo e impide que salte hacia arriba. ¿Y cómo interpretas este esquema? He tratado de copiarlo lo mejor posible y este es el punto débil, donde creo que la ballesta se romperá. Paolo accedió de mala gana a cambiar el disparador, pero también quieren realizar otros dos cambios. Puesto que están convencidos de que la ballesta de Leonardo se romperá por la tensión, quieren darle esbeltez para ganar en flexibilidad. Además, insisten en que el tamaño es poco eficaz. El modelo informático de Dave indica que se comportará igual acortándola 9 metros. Paolo acepta que quizá los constructores renacentistas habrían hecho los mismos ajustes, pero no va a permitir más cambios. Paolo es más partidario de que nos ciñamos al diseño original de Leonardo. Pero yo creo que es muy grande. Mide 24 metros. Es enorme. Con unos 15 metros sería suficiente. El jefe del equipo, Dave Hepworth, es ingeniero de estructuras y fabricante de arcos. Dave afirma que con 15 metros esta máquina aún será 5 veces mayor que cualquier ballesta jamás construida. Un gigantesco diseño para un gigante, Ludovico Sforza, el caudillo de Milán. Leonardo era el ingeniero de su corte y vivía en los palacios de los Sforza. Había recorrido un largo camino desde sus humildes comienzos. Leonardo nació en el pueblo de Vinci. Debido a que era ilegítimo, hijo de un notario y una campesina, las buenas profesiones le estaban vetadas. En lugar de ello, recibió la educación básica de los artesanos. Pero Leonardo sabía que su destino era llegar más lejos. Existe una historia, una de las pocas anécdotas personales que figura en sus cuadernos de notas, que dice que estando en la cuna, un pájaro se posó en él y le rozó los labios con la cola. Leonardo lo interpretó como que estaba predestinado a meditar sobre el vuelo. Este es mi destino, dice él acerca de esa anécdota. Dice que el pájaro llegó por el aire y le tocó, por así decir, con su magia. Nuestro segundo proyecto es cumplir el sueño de Leonardo de llegar a volar. Steve Roberts y Martin Kim se encargan de esa tarea. Tienen fama mundial por sus reproducciones de aparatos de la historia de la aviación. Pero sus conocimientos les servirán de poco para construir una máquina que llegó 400 años antes del primer vuelo conocido. Empiezan por eliminar lo imposible. Muchos gráficos de Leonardo son máquinas extrañas impulsadas por el piloto que jamás podrían volar. Más tarde, basándose en sus estudios sobre las aves, Leonardo proyectó ingenios para planear. Mientras examinan esos planos, Steve y Martin se fijan en el dibujo de un ala que Leonardo repite una y otra vez. Es bonito. El problema, si optamos por este diseño, es que no va a ser muy estable. No, es... bueno, sí. Creo que este es el mejor diseño, sí. Pero con todo, creo que le falta una cola. ¿Tú crees? Sí, porque es muy plana. En este dibujo con forma de murciélago hay una cola. Mientras lo que se añada figure entre las ideas de Leonardo, será válido. Entonces nos quedamos con este y con la cola de este. Sí, decidido. Tomamos esta cola y también esta forma. Sí. Pues muchas gracias. Ha sido un gran placer. Sí. Steve y Martin han decidido construir esto.
Combina la cola de un diseño con otro en forma de ala que se repite en sus dibujos. Creo que habrá que hacer otro. No habrá más remedio. Sí. Están construyendo una maqueta a escala cuya rigidez proviene de la estructura de madera y de los listones. Queda muy bien ensamblado, ¿verdad? No lleva cables de sujeción y es exacta al dibujo de Leonardo. La maqueta tiene 1,5 metros de envergadura. El planeador a escala real medirá 9 metros. Al contrario que el equipo de la ballesta, Steve y Martin seguirán el diseño de 500 años de antigüedad, aunque no están muy seguros de si volará. Camina despacio, hacia adelante. Y suéltalo con suavidad. La primera prueba no está mal, pero quizás sea muy pesada. La han hecho de lino, caña y álamo. Confían en que Leonardo hubiese usado una madera más ligera, como la preferida de Steve, la pícea. Solo hay una forma de averiguarlo. Steve viajará a Florencia en busca de materiales del Renacimiento y Dave Hepworth lo acompañará. Vale. No tiene mucho sentido probar una ballesta gigante en miniatura. Solo la real puede indicar cómo responderán las piezas a la tensión, pero por lo menos el disparador funciona bien. Ahora ambos equipos deben hallar los materiales adecuados para su tarea. Algo esencial, porque Dave y Steve van a construir máquinas que durante los últimos 500 años solo han existido sobre el papel. La Florencia del Renacimiento, 1469. Leonardo empezó su aprendizaje artístico aquí, en el taller del pintor e ingeniero Andrea Verrocchio. Tuvo suerte. Iba a recibir formación en el estudio más avanzado de Europa, en una ciudad que era el centro de una revolución artística y técnica. Paolo Gallucci es una autoridad mundial en los artistas que inspiraron a Leonardo. Formaron una nueva clase de artesanos diferentes a todos los habidos o por haber. Debemos tener en cuenta que un artista del siglo XV, de la generación de Leonardo, no guarda ninguna similitud con lo que hoy entendemos por artista. Es un obrero. Es productor y arquitecto y al mismo tiempo artista. La gran cúpula de la Catedral de Florencia constituye la culminación de esta clase de artistas ingenieros. Verdadera proeza de la arquitectura, fue una inspiración para el joven Leonardo en cuanto llegó a Florencia. La cúpula fue proyectada por el pintor y arquitecto Filippo Brunelleschi. Brunelleschi rompió con los métodos tradicionales y se sirvió de métodos matemáticos para construir la cúpula sin utilizar una estructura de madera como apoyo interno. Pero tuvo que inventar grúas, cabrestantes y andamios para colocar las piezas en su lugar. Paolo ha llevado a Dave y a Steve hasta el monumento del que se dijo que sería imposible de hacer. Como aprendiz de Verrocchio, Leonardo estuvo trabajando en la cúpula. Allí aprendió que para ser un gran artista había que ser un gran ingeniero, y los artistas ingenieros podían transformar los sueños en realidad. Sabemos que Leonardo copió todos y cada uno de los ingenios de Brunelleschi usados por Verrocchio para colocar en la cima la gran esfera de cobre y el crucifijo. Se trata de un detalle muy importante en la vida de Leonardo, porque fue como el resorte que impulsó todo lo que hizo a continuación. Sí, es el punto crucial. Es, por así decirlo, la cuna, el inicio, un laboratorio para Leonardo. Fue el taller de aprendizaje donde incrementó sus conocimientos y también donde comprendió la gran personalidad de Brunelleschi y todo lo que se puede conseguir gracias a las máquinas. Brunelleschi fue su mentor. Brunelleschi fue realmente quien le dio el impulso para ser un gran ingeniero, copiando, comprendiendo todo lo que se podía mejorar y llevándolo a cabo. Brunelleschi utilizó las matemáticas para resolver el problema de la cúpula. Leonardo se inspiraba en la naturaleza. El mundo natural aparece plasmado en la Anunciación, pintada por Leonardo con solo 21 años. No solo muestra su talento para plasmar la naturaleza, sino también cuánto ansía comprender cómo funciona. Sabemos que Leonardo era un naturalista de talento, un gran científico lleno de curiosidad, aunque la idea que se tenía del artista estaba rodeada de un aura de misterio. Hoy el conocimiento se divide en varios campos, como la ciencia, la ingeniería y las bellas artes.
Pero en aquella época no había separación entre ellos. Cuando Leonardo plasmaba sus conocimientos sobre la dinámica del agua como una imagen en sus cuadros, las disciplinas se entremezclaban de un modo que hoy en día no se da. Con sus conocimientos sobre la naturaleza y la ciencia, aprendidos siendo artista ingeniero, Leonardo empezó a idear grandes proyectos. El más atrevido fue hacer que el ser humano volase. Confiaba en el poder de las máquinas para cambiar el destino humano. Nuestros constructores tienen que realizar dos de los mayores proyectos de Leonardo, pero deben utilizar materiales tradicionales. En Florencia aún hay talleres que emplean las técnicas de la época de Leonardo. Paolo ha llevado a Steve y a Martin a conocer a Fabio Rossi, experto en restauración de maderas renacentistas. Sí, tenemos alguna duda sobre las maderas que querríamos aclarar. En una parte de la ballesta necesitamos una madera resistente. Sí, una madera con una buena capacidad de compresión. La compresión la aguanta bien el olmo y el nogal, como esta, que es muy flexible. Sí, eso, dura y flexible. Esto es nogal, pero también el olmo sería adecuado. Tal vez incluso sería mejor la madera del olmo, aunque cualquiera de ellas valdría. ¿Y cuál sería la más flexible para la parte exterior del arco? ¿Qué nos aconseja él? Es cierto, para la parte exterior de la ballesta, ¿cuál es mejor? Dave cree que podrá hacer una ballesta de maderas diferentes. ¿Qué les recomiendas? Pues la del álamo es muy flexible, es muy ligera, sí, pero es mucho más ligera y también muy flexible. Para el proyecto de Dave, Fabio le ofrece varias maderas que Leonardo habría empleado. Y la madera de álamo también puede servir para el planeador de Steve. Sí, esta es la madera más ligera. Fue mi primera opción. Pero estudié sus características y aunque me gusta su peso, necesito algo más fuerte. Yo también creo que lo más ligero y flexible para el planeador sería el álamo. Sí, sin duda alguna. Entonces, para el planeador, el álamo sería... Es lo mejor. Teniendo en cuenta lo que podrían haber usado entonces, creo que es la mejor opción. Aunque los constructores reciben buenos consejos, hay un problema. La mente inquieta de Leonardo lo llevaba con frecuencia de un proyecto a otro, antes de haber concretado los pormenores en sus dibujos, y no le pesaba dejar trabajo sin finalizar si un nuevo reto atraía su atención. La obra florentina de Leonardo es desconcertante en ciertos aspectos. Consiguió encargos muy importantes. Uno fue el edificio del Ayuntamiento de Florencia. No puede haber encargo más prestigioso que ese, y cualquier artista sabría que terminarlo a tiempo consolidaría su carrera, pero él no lo terminó. Otro de los encargos fue este retablo para un monasterio de las afueras de Florencia, también sin acabar. Esto nos indica que hay problemas. Está claro que era brillante, no hay ninguna duda sobre ello. Su mente siempre estaba funcionando. Pero en algún momento era necesario dejar a un lado la genialidad y centrarse en el trabajo normal y corriente, que era lo que él raras veces hacía. Mientras Dave y Steve están en Florencia, Ivan trabaja en la estructura de metal de la ballesta y no ha tenido problemas con los detalles normales y corrientes por ahora. En Telford forjarán el mecanismo de disparo y las abrazaderas para ensamblar la gigantesca estructura. Harán falta 10 toneladas de hierro. Completo ya el estudio y la planificación, el equipo de la ballesta tiene 9 semanas para acabar su ingenio. Y con la estructura metálica ya en marcha, llevan ventaja sobre el equipo del planeador. Steve y Martin aún están haciendo pruebas. Simulan la presión del aire sobre el ala con sacos de arena. Han seguido el consejo de Fabio y han empleado chopo negro para el armazón. Leonardo no conocía la pícea que prefería Steve. Las costillas del ala, hechas de caña, se unirán con cuero. El planeador debe ser lo más ligero posible, y lo es, con un peso de 32 kilos. Pero el lino del ala añadirá otros 5 kilos. Para impermeabilizar el lino, probarán varios métodos del Renacimiento. Sí, genial. Sí. ¿Lleva algas marinas? ¿Laca? Sí, almidón. Y almidón. Me gusta esta laca, porque es como un barniz y... Ya, pero tiene una pega. ¿Qué pega le ves? Pues el color. Ahora que han empezado a construirlo, Steve y Martin pueden evaluar mejor las posibilidades de vuelo del planeador y no tienen la misma opinión.
Si vuela me doy por satisfecho. Entonces sabremos que Leonardo podía haber volado hace años de habérselo propuesto. Pero francamente creo que se habría arruinado antes de lograrlo. Porque habría estrellado muchos planeadores antes de lograr que uno volase. La verdad es que si logra ascender de forma controlada, si despega sin problema y consigue aterrizar, me contentaré. Aunque me gustaría poder conseguir un poco más y más. Sí, creo que Steve es el más optimista de los dos. Él deja volar su imaginación. Tiende a prometer la luna. Ya veremos si puede hacerlo. Steve y Martin están preocupados porque el ala de Leonardo no tiene forma aerodinámica. El borde anterior de los aviones modernos divide la corriente de aire en torno al ala. Así, reduce la presión sobre la parte superior y consigue la elevación. Sin ese borde anterior, el ala de Leonardo quizá no consiga despegar. El gran tamaño del proyecto de la ballesta hace que su mayor dificultad sea estructural. La cureña mide 14 metros de largo y pesa 10 toneladas. Para el arco, Dave ha decidido utilizar olmo y nogal americano. Se ha tomado una pequeña libertad porque el nogal americano empezó a usarse 60 años después de muerto Leonardo. Con todo, es una madera usada tradicionalmente para fabricar arcos. Pero el equipo está desconcertado. ¿Qué llevó a un artista a proyectar un artilugio bélico? Es un artista, pero es obvio que también es científico y le interesan las últimas novedades técnicas. Y durante ese periodo las innovaciones aparecen en las armas. Crear máquinas bélicas desconocidas o adaptar otras antiguas llamaba poderosamente la atención de Leonardo. Ese es el gran enigma. ¿Por qué, siendo Leonardo un hombre conocido por sus innovaciones, basa su diseño en un arma antigua, la ballesta, cuando sería mejor diseñar un cañón? Leonardo sabía que la pólvora era muy inestable y a menudo mataba a los cañoneros. No confiaba en el alcance y la exactitud del cañón debido al retroceso. Tras cada disparo, había que colocarlo y apuntar de nuevo. ¿Podría haber sido la ballesta gigante un arma mucho mejor? Si la ballesta gigante llega a funcionar, tendría mayor alcance que muchos de los cañones de la época. No habría humo, así que se podría ver el objetivo. Y también sería muy eficaz. Al contrario que el cañón que se dispara casi al azar, es probable que la ballesta no se mueva del sitio. Así que cada disparo llegará más o menos a la misma zona. Todo esto indica que resulta un arma mucho mejor. Es la opinión del experto. Pero ¿qué opinan los que están construyendo la ballesta? Lo importante no es lo que creamos que hará, sino lo que debe hacer. Si no conseguimos un disparo de 90 metros, no quedaremos satisfechos. Así que procuraremos pasar de los 90 metros. Y sería estupendo pasar de los 180. Con la ballesta gigante, Leonardo trataba de construir un arma de guerra precisa que superase al cañón de la época. En busca de un modelo de precisión en la naturaleza sobre el que basar su ballesta gigante, Leonardo se centró en el cuerpo humano. En el Ruskin College de Oxford, Sarah Simblett enseña anatomía a los pintores usando como ayuda didáctica los estudios de Leonardo sobre la musculatura. Sarah está convencida de que hay indicios de que Leonardo trasladó directamente la mecánica del cuerpo al diseño de sus máquinas. Resulta bastante interesante en esos dibujos que tenemos allí el estudio del juego del hombro. Fijémonos en cómo plasmó Leonardo el principal músculo pectoral. Redujo las fibras del músculo a tendones. Es como si estuviese creando el entramado sobre los huesos. Es una técnica que también aplica a su arquitectura y a sus proyectos de grandes máquinas. A ver, vamos a estudiar con detalle el músculo. Bien, Leonardo observa el cuerpo humano como pintor y como ingeniero. Otros pintores se centraban más en la estructura superficial. Leonardo va más allá. Le interesa la anatomía como detalle en sí misma. Le interesa la mecánica del cuerpo humano. Así, por ejemplo, en el proyecto de la ballesta gigante se aprecia una relación directa entre la tensión de la madera y la tensión del hueso. Está cubierta literalmente de músculos y tendones que hacen funcionar el invento.
La anatomía humana fue lo que inspiró la ballesta gigante, pero un simple error humano ha puesto el proyecto en peligro. Aunque parezca mentira, los planos de Ivan están en pies y en pulgadas, pero algunas piezas se han encargado en sistema métrico decimal. Las piezas no encajan y los nervios afloran. Estos pernos son demasiado cortos y los soportes del eje demasiado largos. ¿No será que la otra parte es más corta? Bueno, vale, como quieras, es cuestión de opiniones. En mi plano pone 90 centímetros y creo que los necesitan. ¿Teniendo en cuenta qué? No sé, el peso, supongo. Tendría que doblarse para que la madera se fracturase. Así es imposible que ocurra. Vale. A ti te preocupaba saber cómo llegó a ocurrir esto. Imagino que habrá sido por discrepancias o algo así. Porque trabajamos con pulgadas y con milímetros. Sí, el problema es que estos planos se hicieron en distintas ocasiones y no se cotejaron, creo. Entre todos. Eso es. El arco es lo más importante. Las dos piezas que forman los brazos del arco son las que sufrirán la flexión. Y si no absorben la energía, o si se parten, o si falla el laminado, la cosa no saldrá bien. El cuerpo del arco está laminado, es decir, lleva dos maderas unidas con cola. La de olmo puede soportar gran compresión y la de chopo americano es muy elástica. Esta combinación debería compensar la solidez mermada al dar esbeltez al diseño de Leonardo. En su época se conocía el laminado, pero lograr una buena unión entre las maderas es un proceso complejo que está causando grandes problemas. Para el planeador es vital la precisión. Steve y Martin se encargan por separado de miles de piezas que deben encajar con exactitud para que la máquina llegue a volar. Pero hay un componente esencial que aún no han podido evaluar porque no han hallado a ningún piloto que se arriesgue a volar en este planeador. Judy Leden ha accedido a pilotarlo. Es tricampeona mundial de vuelo en ala delta, pero aún faltan 8 semanas para que el planeador esté listo. Judy vuela hasta el taller de construcción para conocer a Steve y Martin. Ahora van a tener que enfrentarse al componente humano de este proyecto, el riesgo que Judy correrá en el mayor desafío de su vida. Quiere volar, o eso parece. ¿Sí? Con esta brisa que sopla ahora, se nota la resistencia. Escucha, está crujiendo. Lo que me preocupa es que cuando el morro se levanta y se para, es cuando automáticamente cae en picado. Eso es algo que no me hace mucha gracia, claro está. Creo que el mayor problema es encontrar el lugar idóneo para colocarte a ti, para que puedas controlar el aparato. Antes las alas Delta llevaban un soporte triangular muy pequeño. Sería el recurso fácil, pero nada indica que fuera a acoplárselo. ¿Qué indicaciones hay? La verdad, muy pocas. Sí vale. Hay indicios de que aquí iba un arnés acoplado, pero este sería el mejor punto para colocarme. No me importa que el arnés sea cómodo o no, pero si me voy a jugar el cuello en este aparato, quisiera poder controlarlo. Como una ala delta moderna. La única forma que conozco es con un soporte. Si le acoplamos un soporte triangular ahora, todos van a decir, habéis hecho un ala delta. Y de momento nos hemos ceñido a Leonardo. Necesito controlarlo. Eso es fundamental para mí. Si Tiene no puedo razón, controlarlo... Steve. Si no se puede controlar, el piloto podría lastimarse. No digo que no se haga, solo digo que aplicar una solución moderna me parece algo prematuro. ¿Qué se puede acoplar entonces? Francamente, no lo sé. En 1482, Leonardo se trasladó a Milán para continuar su carrera. Con 30 años, se encontró en una ciudad comparable en todo a Florencia. Ludovico Sforza, duque de Milán, estaba reuniendo en su corte a los artistas, ingenieros y pensadores de más talento de la época. Muchos eruditos se mudaban allí, y Leonardo encontró allí a un fantástico compañero en Milán, Luca Pacioli. Pacioli era un gran matemático que dio a conocer a Leonardo a Euclides. Leonardo no sabía nada de geometría cuando se trasladó a Milán.
Luca Pacioli y otros eruditos, Marco Antonio de la Torre en anatomía, Giorgio Valla en la sabiduría clásica, a él durante su estancia en Milán. En Milán, Leonardo empezó a estudiar, empezó a escribir, empezó a cambiar su concepción del artista. Se enzarzaba cada vez con más frecuencia en discusiones teóricas, por ejemplo. Pero eso no era lo que Leonardo conocía de su época en Florencia. Los estudios de los artistas quizás fuesen los laboratorios de la época, pero en el terreno de la filosofía, los artistas y en concreto los pintores estaban excluidos. Leonardo sería el primero que entraría en ese mundo. Fue de inmediato al centro del problema. Es decir, buscó la causa, buscó la razón de la vida, cómo se produce la vida, qué parte es alma y qué parte es mecánica. La causa de la vida y la muerte preocuparía a Leonardo el resto de su vida. Pero rechazó la explicación ortodoxa de la época, que decía que la vida solo dependía de Dios. Leonardo investigaba las causas mecánicas y físicas. Pasó de utilizar al hombre como inspiración para sus máquinas a ver al hombre como una máquina. Se movía en un terreno peligroso. Creo que Leonardo se vio en peligro por su voraz interés en la estructura del cuerpo humano y en todo lo que implicaba respecto a la naturaleza. Yo creo que la idea de que había un circuito en el cuerpo de funcionamiento autónomo, que era independiente de la voluntad divina, resultaba peligrosa. La Iglesia controlaba las instituciones autorizadas a practicar la anatomía. Leonardo diseccionaba cadáveres en secreto. Leonardo trabajaba por su cuenta, fuera de los lugares oficiales, para diseccionar. No tenía productos químicos para conservar el cadáver y en muchas notas menciona el horror de las noches pasadas en compañía de aquellos cuerpos. También menciona que la sangre en ocasiones le impedía ver, así que no podía diferenciar bien los distintos tejidos que encontraba dentro del cuerpo, y también tenía dificultades con el tejido conectivo, que él llama membranas. Encontraba membranas por todas partes. Todo aquello dificultaba el estudio anatómico del cuerpo, así que sus conclusiones fueron asombrosas, casi milagrosas, diría yo. Pero sus conclusiones también supusieron una blasfemia. Sostenía que la observación científica, no el dogma religioso, debería regir la interpretación del mundo. Leonardo había tomado una senda peligrosa y herética. Sus estudios lo llevaron a una conclusión sorprendente, que la divina creación de Dios, el hombre, era una máquina, y como todas las máquinas, se podía mejorar. Un, dos, tres, ya. Nuestro equipo está convencido de que el diseño de Leonardo también se puede mejorar, y tras 2 meses y medio de arduo trabajo, es hora de comprobar si tiene razón. La gran prueba será verificar cómo responden los brazos del arco a la presión. Son los músculos y tendones de la máquina, las piezas más importantes. Avísame al llegar donde llegamos antes. Espera un momento, déjame marcar. Ha llegado la hora de la verdad para los laminados, cuya preparación ha llevado casi 1 mes. Has llegado a la medalla de plata. Vale, un poco más. Para. ¡Ya! ¿Qué ha pasado? Es un completo desastre. ¿Habrá derrotado un diseño del siglo XV a los modernos métodos del siglo XXI? Parece que se ha despegado este laminado. Parece que parte del encolado va a ceder. Lo peor que podía ocurrir ha pasado.